That's direct. Esa es de una In manera directa. partnerships, it's 3 times, 4 times that many. Y tal vez como amigos, como de una manera como compañeros, hay quizás 3 veces más de eso. 60% of all our work is with people who cannot read and write. 60% de nuestro trabajo es con la gente que no sabe leer ni escribir. In my work, over 32% of all the leaders cannot read or write. En mi trabajo, 32% de los que trabajan conmigo no pueden leer ni escribir. We have pastors Tenemos pastores that do not read or write, de que no escriben ni leen. and they're planting hundreds of churches. Y ellos están plantando cientos de iglesias. I have one old man related to me that's planted over 500 churches. Tengo un señor ya de edad que tengo relación con él y él ha plantado más de 500 iglesias. He's a village leader. Es un líder de una villa, de una. And the reports kept coming in. This man just kept planting churches, planting churches. Y los reportes siguen viniendo. Está plantando iglesias, está plantando iglesias, está plantando iglesias. So one day I said, we have to go visit this old man. Un día yo dije, tenemos que ir a visitar a este señor. And it was take a train, take a jeep, take a horse, and then walk to get to the village. Fue tomar avión, tomar tren, tomar un caballo y después caminar para llegar a donde él estaba. I traveled a whole week to have a 1-hour meeting. Viajé toda una semana para solo tener una junta de 1 hora. And I sat at his feet. I said, brother, teach me how to plant churches. Y yo le dije a él, hermano, enséñame cómo plantar iglesias. And he looked at me a little puzzled and says, well, it's easy. Me vio de esta manera así y me dijo, ¿sabes qué? Es muy fácil. I said, please tell me what you do. Por favor, dime cómo tú lo haces. He says, well, my 12-year-old granddaughter, which was really his great-great-granddaughter, comes in every morning and reads the Bible to me. La bisnieta de él, de 12 años, viene todas las mañanas a leerle la Biblia a él. This 12-year-old girl in the village was the only person in the village who knew how to read. Esta muchachita, esta niña, es la única niña que sabe leer en la villa de donde ellos viven, en la aldea. And she learned how to read because her grandfather was sending her to school. Ella aprendió a leer porque el abuelito la mandó a ella a la escuela. And he says she reads for me 1 hour every morning. Y él me dijo a mí, ella me lee 1 hora diariamente. And then until lunchtime, I think about what I heard. Y hasta después de esa hora, hasta que llega la hora del almuerzo, estoy pensando lo que ella me leyó. Now in India, lunchtime means the end of the workday, so it's like 3 or 4 o'clock in the afternoon, and they're coming out of the fields. En India el almuerzo es prácticamente cuando se termina el día laboral, como a las 3 o 4 de la tarde. Because by that time it could be 48, 49 degrees Fahrenheit, centigrade. Porque para ese tiempo ya estaría pues una temperatura más baja, no sé cómo traducirlos a centígrados, pero ya es una temperatura más baja, quizás más confortable. And his whole family comes, and there's about 60 people in his family. Y toda la familia de él viene y son como 60 personas que vienen. And he says, this is what I've heard from the Lord today. Y él le dice, ¿sabes qué? Esto es lo que oí del Señor este día. Go out and tell all of our family and friends tonight what you heard from the Lord today. Ahora en la noche ve y le dices a todos tus amigos y tu familia lo que el Señor los dijo esta noche, este día. And church after church has been birthed from one old man listening to the word from a 12-year-old girl, telling what he heard to his family, and then tell his family, tell everyone you know. Esta iglesia creció de este hombre viejito, de su niña de 12 años, que hablaron dentro de la cena, después de la cena con su familia, y esta familia consecuentemente fue a hablar con otras personas de donde vinieron. O sea, así crecen las iglesias. On the right-hand side of this scale is small because there may be only one person leading 4 or 5 people. Al lado derecho de la escala esta solo mira, es pequeño porque tal vez es una iglesia de 5 personas tal vez. Now, I think all of you in here have been trained on how to do a discovery group. It doesn't take a lot to know how to do a discovery group. A todos los que estamos ahí se les ha enseñado a cómo hacer descubrimiento bíblico y no toma mucho hacer un descubrimiento bíblico. Literally,
Literalmente. Anyone can do a discovery. Cualquiera puede hacer un descubrimiento bíblico, literalmente. Anyone can lead 4 or 5 or 6 people. Cualquiera puede liderar 4, 5 o 6 personas. The left-hand side of this it requires a lot of training. Al lado izquierdo de este lugar significa mucho más entrenamiento. I've been to 2 seminaries and 3 universities. He estado en 2 seminarios, en 3 universidades. My wife has 2 earned doctorates and 2 earned master's degrees. Mi esposa tiene 2 doctorados y tiene 2 o 3 posgrados. My wife leads a small group of 8 people. Mi esposa tiene un grupo solamente de 8 personas. Women who have been divorced. Mujeres que han pasado por divorcio, Struggling with young children at home and struggling with life. teniendo problemas con sus niños, teniendo problemas en la vida en general. And what she's doing is she's training those women how to start their own groups. Lo que le está enseñando a mi esposa es enseñándoles a esas mujeres cómo empezar sus propios grupos. And we've already set a goal that within the next 3 years we'll see 100 women's groups of young women leading other young women to know Jesus. Y ya tenemos un objetivo que en 3 años vamos a sembrar 100 iglesias enseñándoles estas mujeres, haciendo más iglesias y de otras más iglesias. And to develop a network of young women who are single mothers helping each other. Y crear una organización de mujeres solteras, cómo ayudarse mutuamente. So in disciple making movements, we only need a few leaders who can lead thousands. En el movimiento de ser discípulos solo necesitamos algunos líderes que pueden liderar miles, But we need thousands of leaders who can lead just a few. pero necesitamos muchos líderes, mucha cantidad de líderes que pueden liderar algunos poquitos. And so when we start talking about leadership development, I'm talking about how do we learn to develop leaders of ordinary people. Estamos hablando de cómo desarrollar líderes, pero también tenemos que hablar de cómo desarrollar líderes de gente ordinaria. If you cannot make a leader of a man hoeing in the field, then you're probably not going to be successful in DMM. Si no, tú no puedes hacer un líder de alguien que trabaje en el campo, pues probablemente tú no vas a poder hacer un líder en el movimiento de hacer discípulos. If you can't make a leader of some of these girls that are cleaning our rooms while we're in here, then you're probably not going to be very successful in disciple making movements. Si tú no puedes hacer líder de las mujeres que están limpiando nuestros cuartos aquí, creo que no, tampoco vas a ser un buen líder en el movimiento de hacer discípulos. Every single person I meet, I think, how can I help them lead where they are, and how can I help them grow, move toward the left-hand side of this scale? Cada persona que conozco, o sea, que tengo acá, puede decir, ¿sabes qué? Tenemos que ocuparlos a ellas donde están y hacerlas que crezcan ahí donde están, precisamente. Early in my ministry in India, a young boy by the name of Papu attached himself to our ministry. Temprano en mi ministerio, un muchacho joven llamado Papu. Okay. Papu, his mother had thrown him in the garbage when he was born. Su mamá lo había aventado en la basura cuando era 4 años de edad. And he ended up in the trash dump. Y terminó en el bote de la basura. And another child found Papu and raised him. Y otro muchacho encontró a Papu y lo creó. When I met Papu, he was about maybe 13, 14 years old. He didn't know how old he was. Cuando conocí a Papu, él era como de 13 o 14 años. But he lived on garbage his whole life. Pero él vivió entre basura toda su vida. And everyone Y cada uno would pass Papu and not look at him a single time. iba a pasar enfrente de Papu y nadie lo iba a He ver. was naked, Él estaba prácticamente desnudo, filthy from head to toe, sucio desde los pies hasta la cabeza, lice and all in his hair and fleas on his body. liendras, pulgas, piojos en su cabeza. My dog is treated better than Papu was Mi treated. perro era tratado mejor que Papu.
And when Papu kept coming, we started caring for him and getting him to bathe and clothes, and he was just a very shy, introverted little boy. Y Papu siguió viniendo con nosotros, le empezamos a ayudar, le dimos ropa y empezamos a ayudarle, pero Papu era muy introvertido. And we treated him like everyone else. What kind of leader can Papu Y become? lo tratamos como todos los que estamos ahí y empezamos a pensar, ¿qué tipo de líder Papu puede ser? He had been thrown away like garbage. Él literalmente fue tirado como basura. Somehow he survived living in a trash dump. De alguna manera sobrevivió viviendo en la basura. And he had a curiosity to say, what are these people talking about? Y él tuvo una curiosidad de decir, ¿sabes qué? ¿De qué está hablando esta gente? And in our training, we tell people, whatever you learn today, go teach someone else that same day. Y en nuestro entrenamiento decimos, ¿sabes qué? Lo que aprendiste ahora, ve a decirle a otra gente lo que aprendiste ahora. So Papu would go back to the trash dump and he would gather the children and he would teach them what he had learned that day. Y Papu regresaba al basurero y empezaba a hablarle a los niños que estaban ahí de lo que había aprendido durante ese día. Fast forward about 15 years. Prácticamente recorriendo como después de 15 años, Papu has learned how to read and write. Papu ya sabía leer y escribir. He's gone to Bible school Ya había ido a la escuela de la Biblia and he leads a network of 10,000 churches. y ya lidera una comunidad de 10,000 iglesias. His own mother thought of him as just garbage to be thrown away. Su propia mamá pensó que era como una basura que la te podía tirar al basurero. His own society walked by and said, you're not worth time to even try to educate. La propia la sociedad le dijo, ¿sabes qué? No mereces que nadie te ayude en nada. If Papu can lead 10,000 churches, Si Papu puede liderar 10,000 iglesias, anybody can. cualquiera lo puede hacer. Anybody can. Cualquiera lo puede hacer. But we have to see every human life as having extreme value because Jesus died for that life. Pero tenemos que empezar a ver que toda persona tiene un valor importante ante los ojos de Dios porque Jesús murió por ella. So our primary role as leaders is to look at people like Papu and say, how can we develop that person into a leader? Pero nuestro primordial rol es hacer y ver gente como Papu y a ver cómo lo podemos hacer un líder. Maybe they'll only lead 2 or 3, Tal vez ellos solo van a liderar 1 o 2, but they may become like Papu and lead 200,000. pero tal vez pueden ser como Papu y liderar 200,000 personas. So when you're looking at a leadership role, So, cuando miras a ser como un líder y miras a ese rol, you must think, how do I select the right people to develop into a leader? tú pensarás, ¿cómo puedo seleccionar la gente adecuada para liderar? And I'm telling you, for many years, I used the wrong criteria to select leadership. Te quiero decir de que por muchos años yo usé el criterio erróneo como para seleccionar líderes. Had they gone to Bible school or seminary? ¿Han tenido alguna escuela de Biblia, algún seminario como para? Did they have a suit and tie and look ¿Tienen nice? alguna corbata, algún saco o algo? When they sat down to dinner, did they use the right fork? Cuando se sientan a la cena, ¿ocupan tenedores, ocupan utensilios o cómo? It was all about how they looked. Era la manera yo solo miraba cómo ellos lucían. And it took me many years to realize that most of the leaders I was selecting were failing. They weren't doing any good at all. Me tocó muchos años reconocer que todos los líderes que yo había seleccionado estaban fallando y la verdad no eran muy buenos. The other thing is that how we select leaders can feel very subjective and maybe even swayed by our emotions. ¿Cómo podemos a escoger líderes que muchas veces se sienten muy sujetos y muchas veces las emociones agarran lo mejor de ellos? And at times we have difficulty distinguishing between our emotions and the Holy Spirit speaking to us. Y muchas veces cuando estamos en problemas es cuando se mira, cuando nuestras emociones salen o de verdad estamos en el Espíritu de Dios. And if we lean on our emotions only, we will fail in selecting leadership. Y si nosotros vamos con nuestras emociones, muchos de los casos vamos a fallar. You're not advancing the screen. Oh, sorry. Sorry. Keep going.
Keep going. Keep going. That's where we are now. Back up one. There it goes. Okay. Often when we're thinking about leadership, we just think we're limited to the people who are right in front of us. Muchas veces cuando escogemos gente o líderes, solo vemos a gente que está enfrente de nosotros. And to some extent that can be true, but often we don't see a wide enough field. We're just seeing a few people. Muchas veces puede ser que sea correcto, pero muchas veces no vemos a mucha gente, solo vemos a algunos. It took me years to see Papu when he was there every day. Me tomó mucho tiempo el ver Parbu y la verdad me tomó mucho tiempo. I didn't identify him as a potential leader, Nunca lo identifiqué como un líder potencial, but he kept forcing himself on me until I recognized him. pero la verdad él venía y venía y una vez me fijé en él. And often we look at just the few people we're working with and say there is no great leaders here. Y a veces solo lo dedicamos a ver poquita gente y nosotros mismos deducimos, aquí no hay buenos líderes. My wife is very good at seeing potential. Mi esposa es muy buena en ver el potencial. We were living in Singapore, Estábamos viviendo en Singapur and we lived in a Muslim community. y estuvimos viviendo en una comunidad musulmana. And every year, they have the month of prayer and fasting for Muslims. Y cada los años tienen el mes de ayunar y orar. And at the end of that month, there's a huge feast and festival that all Muslims do, and it's like Christmas and New Year's wrapped into one day. Y al final de ese mes hay un gran festival de comida y de todo, y es como que tengamos prácticamente Navidad y Año Nuevo unidos juntos. I hate shopping. Yo odio ir de compras. Amazon was God's blessing to me only. Amazon fue una bendición para mí. I can now buy everything on my computer, and in 2 days it's sitting on my front porch. Prácticamente puedo comprar lo que necesito en mi computadora y en 2 días ya está en el frente de mi casa. I mean, you can buy anything online. Tú puedes comprar lo que quieras en línea. I love it. Me encanta. So we're right a week before Ramadan, the week before this festival, and we needed to go to the market. Ese día caminamos antes del Ramadán y teníamos que ir al mercado. But I didn't know that. Pero yo no sabía eso. We'd gone to church, Vamos a ir a la iglesia. and my wife looked at me and says, "Do you want to eat lunch today?" Y mi esposa me dijo, ¿no quieres comer ahora almuerzo? I said, "Well, that's a strange question. Of Esa course es I una wanna eat pregunta lunch muy today." extraña. She says, "Then we have to go to the market because there's no food at home." Entonces le dijo, ¿por qué me preguntas eso? Pues tenemos que ir al mercado porque no tenemos comida ahora en No. casa. This was the market day before the big festival, so everyone was at the market. Ese fue un día antes de que fuera el gran festival, y así que toda la gente estaba en el mercado. And I was really seriously thinking this is going to be a good day to fast. Yo verdaderamente estaba pensando que ese día iba a ser un buen día para ayunar. But I had 2 little boys and they needed to eat, so we headed to the market. Pero tenía 2 niños que ellos sí necesitaban comer, así que tuvimos que ir al mercado. It took 30 minutes to find a parking place. Tomó 30 minutos solo encontrar un lugar donde parquear nuestro auto. And finally we get into the market and it is totally full. Y cuando llegamos al mercado estaba totalmente lleno. But I'm an engineer. Pero yo soy ingeniero. My job is to solve problems. Mi trabajo es cómo resolver problemas. So I said to my wife, "Let me see the list." So, le dije a mi esposa, enséñame tu lista. She handed me the list. I tore it in half. I said, "You take half, I take half. Half the time we're out of here." Y le dije, yo, ¿sabes qué? Dámela. Tú agarras la mitad, yo agarro la mitad, y en medio del tiempo estipulado salimos de este lugar. So as fast as I could, I'm going and getting the things, and I get them all in my basket. Lo más rápido que pude, me fui y fui a buscar todo lo que necesitaba y lo puse en mi bolsa. And I get up to the front, and every line is from here to that wall back there. Y toda línea era como de aquí hasta la pared que está allá. Todas las líneas. And I'm sitting there going, it's going to take forever to get out of Y here. yo pensé, esto va a tomar por siempre para salir de aquí. And about that time, a new line opened. Y en ese tiempo una nueva luz se encendió. And I'm in it. Y dije, ahí voy. Only 2 people ahead of me. Solo 2 personas estaban enfrente de mí. My wife comes up with her cart. Mi esposa vino con su carrito She goes, "You're in the wrong line." y me dijo, tú estás en la línea equivocada.
I looked up. There's no sign saying 15 items or less. Yo no vi ningún rótulo que decía 15 productos o menos en esta línea. Oh, this line's okay. Y yo le dije, esta línea es la correcta. But she says, no, when I come to this market, I always go to that lady to check out. Cuando vengo a este mercado, yo siempre voy a la señora aquella que está en aquella caja registradora. I'm number 2 in the line. Yo soy el número 2 en la línea. There are 50 people in that line. Ahí hay 50 personas en la línea que tú dices. I said, you can talk to her next week. Puedes hablarle la próxima semana, ¿sabes? Tú vas a hablar con ella la próxima semana. She says, no, I can't. She's already seen me. No, no puedo. Ya ella me vio y tengo que hablar con ella. Okay. Y yo le dije, okay. And we stand there. Ahí vamos a estar. And finally, we are up to the line. Finalmente estamos en la línea. And this lady is, she's been frowning. Now she's smiling. Y esta persona estaba, sonriéndonos. And my wife goes, how's your husband's broken leg? Y mi esposa le preguntó, ¿cómo está la pierna de tu esposo que se quebró? Been praying that it would get better. She says, oh, it's getting much better. He's going back to work next week. Y yo he estado orando para que se mejore. Y le dijo, oh no, está mucho mejor. En realidad va a empezar a trabajar la próxima semana. And your older son, how's he doing in school now? ¿Y tu niño mayor cómo está en la escuela ahorita? ¿Cómo le va? Oh, he's doing much better. My wife had been tutoring him. Oh, mi hijo le va mucho mejor. Mi esposa le estaba ayudando a este niño. And how are the younger children doing? ¿Y cómo tus niños chiquitos están? And we're sitting there going through all of this litany of things. I'm sitting there going, Y estuvimos ahí viendo todas estas diferentes preguntas que mi esposa le hacía a esta señora. how long have you known this lady? Y yo le pregunté, ¿hace cuánto tiempo tú conoces a esta señora? And my wife said, I've been coming here every week for 3 years and talking only to her. Y he estado viniendo a este lugar por los últimos 3 años. Y siempre que vengo, siempre hablo con ella. And we were just had everything packed up, going to the car, and the lady turned to my wife, says, could you honor my family by coming to the breaking of fast? Y ya estamos empaquetado todo, íbamos a llevar todo al carro. Cuando esta señora le habla a mi esposa y le dice, ¿sabes qué? ¿Me podrías hacer un gran favor y un honor para mí? Que en el festival de ayunar y de orar, tu familia viniera a mi casa. You understand that this festival is for Muslims only, and we're Christians. Y ella le dijo, ¿sabes qué? Tienes que entender que este festival es solo para musulmanes y nosotros somos cristianos. And my wife says, but we're Christians. Pero nosotros somos cristianos, le dijo mi esposa. And she looked at us and says, Islam means devoted to God, and I've met no other person more devoted to God than you are. Y le dijo, este festival es prácticamente para darle honor a Dios. Y yo no conozco otras personas que le den tanto honor a Dios como a ustedes. And so we went to the breaking of the festival. So fuimos al festival del ayuno y de oración musulmán. And that was our first church that, from Muslim background, was that one. Y ella fue la primera iglesia de origen musulmán que tuvimos. I would have walked through that market for 3 years and never even noticed the lady. Yo podría haber llegado a ese mercado por 3 años y ni siquiera haber visto a esa señora. For one thing, in that culture, men do not look at women. If you do, their husbands will hit you. Si en esa cultura no tienes que ver la mujer de otro. Si tú lo haces, el hombre te va a venir y te va a pegar. But my wife could stand in front of her and carry on a conversation. Pero mi esposa se va a poner enfrente de ella y todos los días y siempre iba a tener una conversación. My wife saw her potential. Mi esposa vio el potencial. And she became and is still one of the greatest leaders among Muslim women in Southeast Asia. Y ella llegó a ser y todavía es una de las mujeres más poderosas en liderazgo allí en el lado de ese lugar de Malasia. The lesson we learn from Jesus' life is that we must become discerners of potential. La lección que aprendemos de Jesucristo es aprender a cómo discernir y entender potenciales. I look back in my life and I think through men and women that I overlooked, that now I see they have great leadership, but I overlooked them and didn't select them to come into my team. Ahora miro atrás en mi vida y me he fijado que vi muchas gente que nunca pensé que tuvieran potencial, pero ahora me doy cuenta que estaba equivocado y tiene mucho potencial. And one of the things that you and I must develop
is our ability to see potential leadership early. Y lo más importante que tenemos que desarrollar nosotros es como desarrollar y ver esos talentos I'm, de I'm, liderazgo. I'm setting up more and more apprentice programs and intern programs so I can see young leaders early. Estoy haciendo diferentes programas de internos y en la cual yo puedo estar viendo cómo futuros líderes se van a desarrollar. And bring them in school breaks, bring them in holiday times. Los traigo cuando tal vez salen de sus colegios por el tiempo de vacación o cuando también tienen tiempo para las festividades de fin de año o diferentes festividades. Most of us, when we're looking at leaders, we look at for reasons not to select them. Cuando miramos a los líderes, nunca los ponemos a pensar y a veces no vemos manera de cómo seleccionarlos. They don't smell good, so I'm not going to ask them to be a leader. O tal vez no huele muy bien y esta persona pues no creo que sea un buen dealer porque no huele muy bien. Or I heard that sometimes they cheat. He oído que ellos muchas veces hacen muchas picardías, son muy maliciosos. So we tend to spend more time looking for reason to take people off of our potential leader list rather than looking for reasons to put people on the potential leader list. Muchas veces tomamos más tiempo viendo cómo quitamos gente de la lista de líderes que tenemos, opuesto a que busquemos la lista de aquellos que tal vez no le vemos potenciales. Look for reasons to put people on your potential leader list. Busca por razones para poner gente en la lista de los líderes potenciales. And your first response to any new person is, how could I get them on my leadership list? Y la primera respuesta para ellos es cómo yo los puedo incorporar en la lista de mis líderes. And it's amazing when you start looking for reasons to invest in a person, you start finding many more people to work with. Y es tremendo cuando empiezas a invertir en líderes y empiezas a ver que tienes una lista de gente en la cual tú puedes invertir tiempo y todo. So if our process is solid, if it's strong, then the people that God doesn't intend to lead will eliminate themselves in a natural way. Si nuestro proceso es sólido, los líderes que tal vez no van a desarrollarse como líderes, prácticamente ellos mismos se van a descalificar de una manera natural. I had a potential leader that I've been working with for about 2 years come to me last week. Tenía un líder potencial que ha trabajado conmigo por los últimos años y vino la semana pasada conmigo. And he says, I just don't have the time to do the things that you need for me to do. Y me dijo, ¿sabes qué? No tengo el tiempo que tú quieres para hacer esta obra. Now, I don't know if that's true or if he was just giving an excuse, but he's selected off of my team. No sé si eso era una excusa o algo que él quería hacer, pero lo único que yo sé es de que él prácticamente quería desligarse de mi equipo. When I look back over the past 20 years or so, I have fired almost no one. Cuando miro en mi ministerio y miro los 20 años atrás, prácticamente casi no he corrido a nadie. They have chosen to leave the team for one reason or another. Ellos han escogido el dejar el equipo por alguna u otra razón. So if our leadership selection process is strong, people will reach a point where they say, I need to be on this team or I need not to be on this team. Si nuestro liderazgo es fuerte, la gente ella misma va a decidir si va a querer quedarse con uno o va a querer salirse. Answered the phone, and it was the doctor from the hospital, and my father was dying. Y era el doctor desde el hospital para decirme que mi papá estaba falleciendo. I was able to get on the last flight out, and I reached the hospital 20 minutes before he died. Pude agarrar el avión esa noche y llegué al hospital 20 minutos antes que se muriera. And in those 20 minutes, he gave me his testimony that he had become a Christian. All my life, he was not a Christian. Y esa noche recibí un testimonio de él que prácticamente toda la vida no era cristiano. And after he told me that he was a believer, he died. Y después que le dijo que ya era creyente, él murió. I made all the arrangements, and after the funeral, and everybody's gone. It's just my mom and me in the house. Hice todos los arreglos y todos se habían ido y solo estaba mi mamá y yo en la casa. And my mother was 17 years old when she got married. Mi mamá era de 17 años cuando ella se casó.
She went from her father's house to her husband's house. Ella vino desde la casa de sus papás a la casa de mi papá. And then when she was 18 years old, she had me. Y cuando era de 18 años, ella me tuvo a mí. And when she was 19 years old, she had my sister. Y cuando era de 19 años, ella tuvo a mi hermana. And then she was raising children for the next 20 years. Y después de eso, pues ella los ayudó a crearlos por el resto de los tiempos de ella. So when my father died, my mother was 53 years old. Cuando mi papá se murió, mi mamá era de 56 años. And I sat down with my mother and I said, you have a decision to make. Y me senté con mi mamá y le dije, ¿sabes qué, mamá? Tienes que hacer una decisión. You can keep living the way you're living now, and in about 6 months you'll run out of money. Tú puedes vivir de la misma manera que has vivido y en los próximos 6 meses ya no vas a tener dinero. Or you can come, we'll sell everything we have here, and you come and live with me in China. Y tú vendes todo lo que tienes y te vienes a vivir conmigo en China. And she was pretty adamant she was not going to go to China. Ella estaba muy como no tan gustosamente, dice, yo nunca quiero ir a vivir a China. And I said, then Mom, the other thing you can do is you can go get a job. O la otra cosa que puedes hacer es, bueno, ve a trabajar. She says, I don't know how to do anything. Y ella dijo, pues yo no sé cómo hacer nada. I said, Mom, that's not true. Y yo le dije, pues mamá, eso no es verdad. All the clothes you wear and all the clothes my sister wore and most of the shirts I wore, you sewed. Eso, mamá, toda la ropa tuya, la ropa de mi hermana y la ropa mía, tú siempre la cosiste, siempre la remendaste. You always had a very small budget, and you made this house work, and we didn't know it was a small budget. Mi mamá siempre tenía un presupuesto muy bajo y siempre sabíamos que en la casa había un presupuesto muy bajo. You take care of the garden, the yard. Tú arreglas lo que es la yarda y el jardín. And I said, so I want you to just sit down and on a piece of paper, write the things that you know how to do that you could teach someone else to do. Que quiero decir que escribas en un papel las cosas que tú sabes hacer ahorita y que puedes enseñar a alguien cómo hacerlas. Sewing, coser o remendar, selecting fabrics, seleccionar telas, making quilts, hacer crochet o hacer trajecitos chiquitos. Ajá. And she listed all. I said, Mom, look at these things. They're all in the same area. They're all about fabrics and sewing and quilting and knitting and all those kind of things. Y le empezó a decir, si te fijas, todas las cosas que tú estás mencionando están en la misma categoría. El coser, lo que es las telas y todo lo demás está en la misma categoría. So there's a new Walmart that's going to go in just down the street from your house. Y ahorita pues viene un Walmart que va a abrirse prácticamente cerca de nuestro hogar. And they're going to need someone who knows how to sell fabrics and sewing things to the women in this region. Y ellos van a necesitar a alguien que sepa cómo coser y hacer cosas pues prácticamente en esta ciudad. And long story short is my mother got a job at that Walmart. Para hacerte la historia corta, mi mamá agarró el trabajo en Walmart. And she started out on the cutting table just measuring fabric and putting it to the customer. Ella empezó en la mesa donde se cortan las telas, solo midiéndolas y haciendo prácticamente cortes. And she ended up being a primary buyer for the Southwest for Walmart. Y ella terminó siendo la compradora regional de Walmart en el sureste de Estados Unidos. And she retired at 80 years of age. Y ella se retiró cuando ya era de 80 años. And she came to live with me. Y entonces vino a vivir conmigo. Most people can't see their own potential. La mayoría de gentes nunca pueden ver su propio potencial. I've only raised children. I have no skills. Yo solo she said, I only raise children. I have no skills. Ella solo dijo, bueno, yo solo sé cómo crear niños. Yo no tengo nada más que conozco, no puedo hacer nada más. I've only worked in a shop. I have no skills. Yo solo trabajo en un taller y no tengo ni nada. I've only mowed the grass. I have no skills. Yo solo corto el pasto y no tengo nada más. Solo eso hago. And the reality is that the gifting of the Holy Spirit in our lives is a potential that we choose to reveal and work with.
Y la realidad del Espíritu Santo en nuestra vida es el potencial que te hace alcanzar cuando tú tienes a Él en tu vida. And our job as leaders Y nuestro trabajo como líderes is to help people discover what God has called them to do. es para hacer gente descubrir el trabajo que Dios quiere que haga. And that changes from time to time. Eso cambia de una a otro tiempo. My wife has had 5 distinctive calls in her life. Mi mamá tuvo 5 llamados en su vida. I'm different. I've only had one call. Yo solo tuve un llamado: Take the gospel where it is not. llevar el evangelio donde no hay evangelio. God made me to take the gospel where it is not. Dios me hizo llevar el evangelio donde no ha llegado el evangelio. But my wife, she was called to be a teacher. Mi esposa fue llamada a ser profesora. Then she was called to be an educational diagnostics to identify children with special needs. Y después ella fue llamada a diagnosticar muchachos con deficiencias especiales. Then she became a teacher of teachers of special needs. Y después ella vino a ser maestra de maestros de niños especiales. And then 13 years ago, she became an attorney. Y 13 años después, ella vino a ser abogada. And she's an attorney for children with special needs. Y ella fue abogada para niños con necesidades especiales. And each one of those was a very distinctive call for her. Y cada una de esas etapas fue un diferente llamado para ella. When we are looking at potential, we're Cuando- not just looking at the person, we're praying, we're thinking, and we're asking the Holy Spirit to reveal to us what can this person become. Cuando miramos potenciales, no solo estamos viendo a la persona, le estamos pidiendo al Espíritu Santo que nos revele lo que esta persona puede hacer. In South Africa, I met this 13-year-old girl, and she's about like my finger, just thin and little girl. En Sudáfrica conocí a esta muchacha de 13 años, que puede ser como el dedo, así bien delgadita, bien flaquita. She lived in a home-built shack that basically had dirt floor and cardboard and paper and all kinds of things keeping the sun out. Ella vive prácticamente en como una, podríamos decir, una cabañita que está hecha, ¿verdad?, con tierra. Ahí prácticamente solo era un lugar para cubrir el sol. And we were doing a training event in that village to begin to train people how to take the gospel throughout those areas. Y estábamos haciendo un entrenamiento en ese campamento, digamos, en ese lugarcito, para enseñar a la gente cómo llevar el evangelio a las siguientes aldeas. And this little girl had been recruited to care for the children so the mothers could pay attention to the meeting and she would care for the children. Y esta niña se le había contratado nomás para cuidar a los niños, para que las mamás de estos niños pusieran atención a las enseñanzas. And pretty much I overlooked her, she's caring for children, that's her job, and I just kept teaching and she kept caring for children. Y básicamente, pues ni siquiera me puse atención a ella. Ella estaba cuidando a los niños y yo estoy enseñando, pues ella sí que siga cuidando a los niños. The event is over with. Cuando el evento terminó, I'm going back to the U.S. from South Africa. vine a Estados Unidos de Sudáfrica. And a few weeks later, I get a call from the leader in South Africa. Y unas semanas después me llamó el líder de South Africa. He said, do you remember that girl that was caring for the children in the event? Me preguntó, ¿te acuerdas de esa niña que estaba cuidando a los niños en el evento que viniste? And I said, well, vaguely. I mean, she was there every day. Y digo, claro que sí, ahí estaba todos los días. Well, she started the first group of all the people who came to the training. Pues ella empezó el primer grupo de todos los que vinieron a entrenarse. Matter of fact, she started 2 groups, and one in 2 different schools, and then she started 2 groups with adults. Ella empezó 2 grupos en una escuela y después empezó otros 2 grupos con adultos. 13 years old. Solo de 13 años. Potential. Potencias. We have to learn how to see it. Cuando potenciales tenemos que aprender cómo ver potenciales. And we have to learn how to identify it. Y tenemos que aprender cómo identificarnos. And the most important factor in identifying potential is your prayer life. Y el mayor factor importante es cómo tú oras
para identificar ese potencial. I've learned to pray for everyone that comes across my path. Yo siempre he aprendido a orar por cada quien que se cruza en mi vida. Seriously, I'm on an airplane and some lady's serving me tea, and I'll pray, God, how can this person serve your kingdom? Siempre que vengo en el avión, hay una gente me sirve en té y yo oro por ella. Me dice, bueno, ¿cómo es que esta persona, Señor, puede venir a tu reino? And I've had dozens of flight attendants during the course of flights come and talk to me and say, I don't know why, but I just feel like I need to talk to you. Y he tenido muchas aeromosas que vienen a mí y me dicen, ¿sabes qué? Yo no sé por qué, pero yo necesito hablar contigo. And it's always fascinating that as you pray that God would open your eyes to see potential, that those people often will come back and begin speaking to you. Y siempre que me pongo a pensar, digo yo, bueno, Señor, siempre que oro, yo sé que alguna de esta gente va a regresar a hablar conmigo. The bottom line is that when God chooses a person, they have potential whether you see it or not. De verdad, lo que tenemos que entender es que cuando Dios mira a las personas, Él lo va a usar, no importando si tú lo miras o no lo miras. And our job is to identify potential. Y nuestro trabajo es identificar esos potenciales. I was in Calcutta a number of years ago, Estuve en Calcara unos años atrás. and there was just this cute little girl living on the streets. Estaba esta niña muy bonita viviendo en las calles. I mean, I wanted to take her home, Y literalmente yo quería llevarla a la casa, but the law during that day would not permit. pero las leyes ese día no lo iban a permitir. So I'm sitting on the side of the street on the ground with her, talking to her, Y pues me senté a un lado de la carretera y me empecé a hablar con ella. and everybody was looking at me like I'd lost my mind because I was sitting talking to this street urchin. Y prácticamente todos se me quedaban viendo y decían, este tipo está loco, está sentado con esta mujer aquí en la calle. And I was fascinated. Growing up in Calcutta, she had beautiful English. Y estaba muy impresionado porque creciendo en esa ciudad de Calcara, ella hablaba muy bien inglés. So I said, I wonder if she speaks Hindi. So I switched to Hindi. Y me puse a pensar, ¿será que ella puede hablar hindi? And without missing a beat, she switched to Hindi with me. Y empecé a hablar hindi yo con ella y sin dejar nada, ella empezó a hablar conmigo hindi. After a couple of sentences, I switched to Bhojpuri. Y después de eso me cambié a otro lenguaje que es Bhojpuri. She switched to Bhojpuri with me. Ella también cambió al lenguaje de Bhojpuri conmigo. I'm getting impressed with this young lady. Y me empecé a impresionar con esta jovencita. So I switched to Chinese, Entonces dije yo me voy a cambiar a chino. and she switched to Chinese. Y inmediatamente se cambió también a chino. I said, oh, let's see if she knows German. So I switched to German. Bueno, vamos a ver si puede alemán. Y entonces cambié a alemán. And she switched to German. Ella también cambió a alemán. I'm out of languages. That's all I know. Y yo prácticamente solo esas son las lenguas que yo sé. And then she switched again. Y ella se cambió de nuevo. And she switched again. Y ella cambió a otro lenguaje de nuevo. And she switched again. Y cambió a otro lenguaje de And she nuevo. smiled at me and says, I'm smarter than you. Y ella se quedó riéndome hacia mí y me dijo, yo soy más inteligente que tú, sé más. Potential. Potencial. We got her into our children's program in Calcutta, and she became an incredible leader now. As a young woman, she's leading thousands of children off the streets and getting them into good homes La in pusimos Calcutta. la pusimos en el programa en Calcara y ahora prácticamente ella es un líder y está ayudando a rescatar a los muchachos de la